Bonita familia. Aquí está con nosotros el doctor César Nakazaki, abogado de Karelyn López. Lo hemos visto últimamente dando varias entrevistas. Él defiende lo dicho por su patrocinada y hoy lo hemos convocado porque pareciera, doctor Nakazaki, se lo digo desde mi humilde opinión, que hay un intento por descalificar lo dicho por Karelyn López, pero que en paralelo hay un intento de copar determinados puestos, de modo que esa delación o esa declaración no termine siendo parte de una investigación fiscal y llegue a instancias judiciales. Bienvenido y gracias. Gracias por la invitación, Mávila. Algo muy importante que usted dijo en unas entrevistas anteriores es: basta con ver el estilo de vida de los sobrinos del presidente y cómo cambió el estilo de vida del presidente Castillo para verificar la declaración de Karelyn López. ¿A qué se refiere? Con Karelyn López no nace Zarratea, no nace los visitantes que la prensa ha ido registrando que han ingresado. Y es evidente que si uno compara el estilo de vida, como bien has recordado, de los sobrinos en el antes y en el durante, sobre todo antes de Alex Villaverde y después de Alex Villaverde, es evidente que ha cambiado. ¿Cómo así? ¿Usted sabe, conoce, tiene la información? Es la información. Bueno, yo tengo dos fuentes de información. Una, la de mi patrocinada, sí, y dos, los hechos que la prensa va revelando. Parar en una BMW tanto tiempo, según Samir Villaverde, dice que él las ha arrendado. Yo tengo 30 años de abogado penalista y por lo menos estimo que es objeto de sospecha. Yo no vengo a declarar inocente o a culpable a nadie al comienzo de un caso, pero es evidente, y eso lo quiero remarcar, que Karelyn López no es el inicio de una historia, es la explicación de una serie de elementos. Por todos los elementos que tengo, ¿por qué Zarratea? ¿Por qué no querer dar la información de Zarratea? ¿Por qué llega la máxima representante de los bienes de patrimonio del Estado acompañada de particulares? ¿Por qué las personas cercanas al entorno del presidente terminan en diversos tipos? La lista de personas que ¿cuándo un superintendente de administración tributaria ha salido a decir: el secretario del presidente de la República ha venido con una lista para que se den beneficios? Se refiere a Bruno Pacheco. Bruno Pacheco ha declarado hoy ante la Fiscalía. En buena hora, porque estaba acogido al silencio. ¿Qué aspectos de la declaración de Karelyn López debería haber ratificado Bruno Pacheco, que es un hombre clave? Porque usted también ha señalado que Bruno Pacheco era mucho más que el secretario de la presidencia. Tenía una relación casi de familiar con el presidente Castillo. Según mi patrocinada, se trataban de primos en una familiaridad absoluta, que se da esa discusión, ¿no?, que ella presencia. Entonces es evidente, es más, de todas las personas, y estos son obviamente apreciaciones de un abogado, ¿no?, de todas las personas de este entorno extraño, el único que de alguna manera lo quería proteger, quizás porque lo conoce hace tantos años, era Bruno Pacheco. Por ejemplo, ¿por qué se da la bronca por lo de la superintendencia? Porque el dueño de la casa de Zarratea tenía interés en temas de insumos químicos, de mercurio, conforme refiere mi patrocinada. Entonces Bruno Pacheco le dice al presidente: ¿para qué nos vamos a meter en ese tema? El mercurio es un problema, mata. Se entera el dueño de la casa, según lo que refiere mi patrocinada, y yo, ¿quién filtra la información? Ya que tanto el abogado del presidente dice: ¿quién filtra? ¿Quién filtra? ¿Quién filtra la información de lo de la SBS? ¿Quién lo motiva al jefe de la SUNAT a enfrentar al secretario general del presidente de la República? Y yo sale volando. Bruno Pacheco cae por dos casas, por lo de la SUNAT y por lo de los generales. Y él no era el dueño del mensaje, él era el mensajero. ¿A qué se refiere? ¿Quién era el dueño del mensaje? Obviamente no era Bruno Pacheco quien quería generales o determinados altos jefes, era el presidente de la República. ¿Quién es el que le da fuerza al dueño de la casa de Zarratea? ¿Quién es el señor? Sinceramente no conozco sus actividades, pero evidentemente él no tiene el poder para llevarle una agenda de beneficiados tributarios al jefe de la SUNAT. A mí el jefe de la SUNAT ni me recibiría. A ver, el congresista Bellido ha estado aquí y ha dicho, siguiendo la línea de una nota del diario La República el día de hoy,
que usted mismo ha reconocido que la señora López no ha comprometido al presidente, pero usted sí ha dicho que el presidente encabezaría esta organización criminal, una organización criminal que toma el Ministerio de Transportes, que toma Petroperú y que toma aparentemente ahora también los sistemas de administración de justicia. Usted insiste en que esto, la delación de la señora López, implica o podría llegar a comprometer al presidente como cabecilla de una organización. Expresamente. Expresamente, Ella dice que el jefe de esa organización es el presidente Castillo. Tengo las declaraciones en mi poder, las estoy mirando y es lo que dice expresamente, porque era algo lógico. Ella habla de una vinculación que arranca de la Clínica La Luz a llevar a poner al gerente general de Petroperú. Habla del dueño de la casa de Zarratea y los negocios que generaba a través de la SUNAT. Empieza a analizar los personajes que llegan a la casa de Zarratea. Luego, cómo aparece Samir Villaverde, cómo los sobrinos, por ejemplo, ella explica una situación. El grupo Pasapera recibe la visita de Samir Villaverde y le dice, yo tengo obras en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Vivienda. Ellos le dicen, por favor averigua quién es él, dada tu relación, tu cercanía con Bruno Pacheco. Le informa a Bruno Pacheco y se arma una tole-tole, al punto tal que Bruno Pacheco le dice, no te metas con este señor, porque los sobrinos se han quejado con su tío, que no te deje entrar al Palacio de Gobierno, porque tú no tienes por qué meterte. Y Lucho Pasapera, que es con quien tiene relación mi patrocinada, le dice, es un hombre muy peligroso, incluso la amenaza de muerte. Y eso ella lo tiene documentado, la amenaza de muerte. Y lo que es peor, ya cuando estamos en plena colaboración eficaz y sale del sistema de lavado de activos al sistema anticorrupción para requerir información, arrancan desde presiones y en plena diligencia, lo que no he visto en 30 años de abogado, la mujer agarra su teléfono y se pone a gritar desesperada, a llorar. ¿Se refiere cuando ella declara ante la fiscal de lavado de activos? Estábamos en plena diligencia, Mávila. Entonces suena su teléfono y dice, es mi hija, perdóneme, es mi hija, conteste. Ve, le envía el WhatsApp, sabemos dónde estás, sabemos que estás declarando, si no te retractas tus hijos van a morir. La gran pregunta es, ese amenazador cobarde, ¿cómo sabía que Karelin López estaba declarando en la fiscalía? Usted le atribuye al doctor Tello la responsabilidad acá. Usted no confía en Tello y es por eso que el caso termina en lavado de activos. Usted encuentra una fórmula legal para que la señora se acoja a la colaboración eficaz bajo, digamos, la Fiscalía de Lavado de Activos y no por anticorrupción, porque tiene sus dudas respecto a esa es una razón, esa es una correcto. razón. Hay una serie de indicadores que yo desde antes de ser abogado de Karelin López, tú sabes, yo participo mucho en el Twitter, lo señalé. Comparo ese mismo equipo que hace con Vizcarra, lo masacró. Se llevó a Miriam, se llevó a Karen, se llevó a todo el mundo. Yo defendía a una chica ahí, atrocidades hubo ahí para quebrarla a Karen Roca para que no sea testigo contra Vizcarra. La manoseaban, se metían, cosas indecibles que yo denuncié a la fiscal sin ser su abogado, pero como veía que eran con una cobarde actuación contra una mujer, lo hice. Luego aparece lo de los dinámicos, etcétera. Y ahora él aparece deslegitimando, por eso he salido, él dice, a esta señora yo no le creo, o sea, se trae abajo una colaboración que recién inicia, ¿a título de qué? Claro, pero no él lo que hace es desmentir la mención a un primo suyo durante la conversación y a un vínculo con la fiscal de la Nación. ¿Confía usted en Zoraida Ábalos? Esa es una pregunta importante. Para que el fiscal haya hecho esa declaración, ella tendría que haberlo autorizado. Los fiscales no pueden declarar si no tienen autorización de su superior. Zoraida Ábalos lo habrá autorizado a Omar Tello para que salga a deslegitimar la colaboración eficaz, a pedir cosas que son ilegales. Por ejemplo, él dice que debe ser esa colaboración llevada a su ámbito, a su fondo, justamente al sistema anticorrupción. Y esto es falso. Porque él decía algo que era falso. Él decía, como no hay investigación de lavado de activos, ¿qué hace esa colaboración allá? Venga para acá. O sea, en conclusión, ¿no confía usted Yo no confío en la doctora Es Ábalos? más, en el fiscal no confío. En la fiscal de la Nación
En la fiscal de la Nación lo que me preocupa, porque bueno, aparece ahí mencionada de manera tangencial, pero a mí me preocupa algo que ya es sistemático, tanto con Vizcarra como con el actual presidente. Ella dice algo que es absolutamente errado, por utilizar el término más cortés, con una fiscal de la Nación que le debo respeto, que no lo puede investigar. De acuerdo. Doctor Nakasaki, Zarratea era un despacho paralelo. Esa Era es su un hipótesis. centro, Pero era Zarratea, y esto para los televidentes, no era el único, de acuerdo a lo que ha declarado Carolyn López. Había otro despacho paralelo que de pronto fue utilizado después de que Zarratea queda al descubierto, y que es el de la clínica La Luz. Ahí hay también un paisano del presidente comprometido que parecería haber sido el facilitador para colocar a la cabeza de Petroperú. Esta es la nota sobre el amigo chotano del presidente y lo que podría haber sido el segundo Zarratea o el segundo búnker de Pedro Castillo en paralelo. Un nuevo nombre se suma a la larga lista de implicados en el caso Carolyn López. Esta vez, las luces apuntan hacia Fermín Silva Cayatopa, dueño de la clínica La Luz, chotano de nacimiento, paisano del presidente Castillo y, según la investigación de la fiscal Nora Córdoba, pieza clave al interior de la organización que operaría desde Palacio. Pero ¿por qué este personaje figura en la carpeta de la fiscal Córdoba? ¿Cuál es el papel que habría desempeñado en esta historia? Hemos aprendido de que la mejor forma de crecer es sirviendo. Según el testimonio de Carolyn López, luego que salieran a la luz las reuniones clandestinas que mantenía el presidente Castillo en la casa de Zarratea, el entorno más íntimo del mandatario tuvo que buscar otro centro de operaciones. Es allí cuando el círculo del presidente empieza a reunirse, nada menos que en el sótano de la clínica La Luz. Sí, la misma clínica que tiene como dueño a Fermín Silva. Es así como, según Carolyn López, el sótano de este centro de salud se convirtió en el nuevo Zarratea. El ruido político pide muchas veces que la población, o impide muchas veces que la población no se entere de lo que estamos haciendo, que la población no sepa que lo que diariamente hacemos. Al parecer, lo que diariamente hacía el entorno del presidente era reunirse bajo las sombras del sótano de la clínica La Luz. Incluso, Carolyn López habría confesado que mantuvo una reunión en este lugar con el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco. Todo esto con pleno conocimiento del dueño de la clínica, Fermín Silva. Un servicio de calidad. Muchas veces hablamos y nos llenamos la boca, servicio de calidad, pero ¿qué cosa es? Significa, como decía el alcalde muy bien, atenderlo oportunamente a las personas. La casa de Zarratea, el sótano de la clínica La Luz, dos lugares en los que estuvo presente Carolyn López, dos espacios que parecen estar conectados bajo la sombra. De acuerdo a la delación de Carolyn López, coincide en la deducción de nuestro reportero de que el sótano de la clínica La Luz podría haber sido otro despacho paralelo del presidente. Lo exacto es una reunión, del secretario Bruno Pacheco con Carolyn López. Él la cita ahí, luego de que se arma una gran discusión por el tema de que ella trata de averiguar quién era Samir Villaverde, porque Lucho Pasapera dice que llega Samir Villaverde descontrolado, incluso con personas armadas, diciendo te voy a malograr tus negocios. Se enoja por haber enviado a Carolyn López a averiguar de quién se trataba. La cita en el sótano, y en el sótano es donde le dice: no te metas en este tema. Pacheco. Pacheco. No te metas en este tema, él es un hombre peligroso, y además los sobrinos le han dicho a su tío que no te deje entrar a Palacio de Gobierno porque tú no tienes por qué meterte en este tema. De acuerdo. Esa reunión es la que se da. Eso es lo que ella declara, más el tema de la vinculación que podría haber tenido este señor, el dueño de la clínica La Luz, con el nombramiento del gerente de Petroperú. Esos son los dos temas que tocan. Hay una pregunta que le quiero hacer porque he estado tratando de seguir el hilo de una designación.
En lo particular, a mí me preocupó mucho la remoción del procurador Soria. El viernes se dice, fuentes de Palacio, que ya el presidente sabía que la declaración de López se iba a conocer. ¿Sabe usted algo de eso? Bueno, ¿Cuándo se puede haber enterado el presidente de esa declaración? Lo que tengo claro es que uno de los grandes errores del ministro de Justicia debe ser haberlo sacado al procurador, porque si dice que el procurador no tenía experiencia, 2 años después, Sí. cuando es el primer procurador en la historia que se atreve a denunciar al presidente de la República... Bueno, lo saca por eso. No, es obvio. Lo saca por eso. No solo ya había adquirido experiencia, sino que en la propia resolución, yo creo que el amparo lo va a ganar sin duda alguna. ¿A quién habrá puesto como Procuradora General de la República? Es una gran Claro, pregunta. le pregunto por la fecha y la filtración, porque vamos a ver en pantalla a la nueva procuradora, a la que sustituye a Daniel Soria. Daniel Soria ha presentado, como dice el doctor Nakasaki, un recurso de amparo porque considera que la manera en que lo votaron de la Procuraduría es ilegal. Un procurador es un trabajador independiente que puede denunciar al presidente de la República. Y como tiene esa posibilidad, la ley de 2016 blindaba al procurador, de modo tal que el procurador no podía ser removido sino por una falta grave. ¿Cuál fue la falta grave para Aníbal Torres, en tanto ministro de Justicia? Que Daniel Soria se atrevió a denunciar al presidente de la República y el caso de Provías y del puente Tarata. Eso fue lo que marcó el fin de la confianza. Y fuentes de este programa, y lo voy a decir con todos sus riesgos, me han señalado y me han dicho a mí personalmente que el señor Aníbal Torres, siendo ministro de Justicia, dijo: a ese imbécil lo saco del cargo, a ese imbécil lo saco del cargo. Y en ese momento ordenó que los trabajadores del Ministerio de Justicia buscasen una razón, ¿no? Cualquier cosa, cualquier mancha, cualquier error que hubiese cometido Soria para poder sacarlo, porque era una piedra en el zapato. Lo que pasó el viernes es que el presidente se habría enterado, y nombra a esta persona que en realidad no reúne las características. ¿Me puedes dar de nuevo el nombre? Es María Caroajulca Quispe. Esta es la nueva procuradora, la que designa el presidente, y la Procuraduría es como un peaje. ¿La Procuraduría puede acceder a lo de Karelyn López? ¿Qué acceso puede tener? La Procuraduría puede llegar a ser tan poderosa que en su mejor época de la Procuraduría Pública es con José Ugaz a la cabeza, ¿no? Entonces, eso podría significar La Procuraduría General de la República, creada durante el gobierno de Kuczynski, y Soria, el primer Procurador General de la República, teóricamente era para tener absoluta independencia del presidente. Se ha demostrado que ha sido un fracaso. Correcto, correcto. Yo quería hacer hincapié en esto, y me perdonarán que me pasé un poquito el tiempo, porque lo que vemos acá, y advertimos a todos de esto, es que copada la Procuraduría, dudas sobre la Fiscalía, hay sin duda una intención de que esta declaración no sea investigada. Doctor Nakasaki, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy bien, tenemos una...